Muy buenos días, queridos hermanos, y en esta mañana quisiera que veamos un poquito la segunda carta del apóstol Pedro, dada a los hermanos, dada a la iglesia, para todos nosotros, y es algo que nos ayuda, como siempre nos ayuda toda la Biblia, a poner nuestra plena confianza en nuestro Dios en cualquier situación que tengamos que enfrentar. Y los invitaría a que puedan leer en sus casas el capítulo 3 de esta epístola, así que lo puedan hacer durante el día, o quizás bien termina, digamos, este tiempo de reflexión que vamos a tener, ya que vamos a extraer solo algunas cuestiones que tienen que ver con este pasaje, ¿sí? Que nos habla acerca de nuestra esperanza, nuestro futuro y lo que va a suceder en el tiempo próximo para la vida de la iglesia, todo lo que el Señor va a permitir que en este mundo acontezca. Y el título de este capítulo nos dice: el día del Señor vendrá. Una afirmación tajante, hecha, digamos, o descripta al inicio de este capítulo, hecha por los teólogos, aquellas personas que estudian la palabra de Dios, como para afirmar una gran verdad que se va a desarrollar después a lo largo de los siguientes versículos de este capítulo. Y allí nos habla acerca de los acontecimientos antes de la venida del Señor, antes de que, digamos, se cumplan aquellas promesas de Dios dadas a la iglesia. Él va a venir a buscar a los suyos, pero nos dice que va a haber personas que desconocen la voluntad de Dios, voluntariamente rechazan esa voluntad y por lo tanto se burlan de la iglesia, se burlan de los creyentes, exponen algunas cosas que como que el mundo sigue todo igual. Y un poco me hacía pensar a lo que leía en una de las redes sociales en estos tiempos, de una persona que escribía de una manera irónica. Él decía así: ¿cómo? ¿Dios no es poderoso? ¿Por qué no calma esta pandemia? Como diciendo, Dios no hace nada. Y nosotros como creyentes sabemos que Dios es soberano, que no hay ninguna situación que a Él se escape y que detrás de toda situación que Él permite siempre hay un propósito. La Biblia nos dice, todo obra para bien. Y nosotros miramos a través de esta situación la fragilidad del hombre, nuestra necesidad de Él, de depender, y tan cierta que es la palabra de Dios cuando nos dice que el hombre es como la flor del campo, como la niebla que en la mañana aparece y después cuando viene el sol durante el día ya pronto se desvanece, ¿sí? Y así es la vida del hombre. Pero estas personas no lo piensan así, sino que piensan más bien en el hecho de confrontar a la iglesia, burlarse de ella y decir, ¿dónde está su advenimiento? ¿Sí? Por ejemplo, allí en el versículo 4 dice, ¿dónde está su promesa? ¿Sí? De su advenimiento. Todas las cosas siguen igual desde que nuestros padres murieron, como diciendo, no pasa nada, ¿sí? Nada cambia, todo sigue igual, y detrás de todo eso quieren decir, Dios no está, o Dios no existe, ¿eh? Ahora el apóstol nos lleva a pensar en unas cuestiones que tienen que ver con nosotros, con nuestra fe, con nuestra confianza en Él. Y nos dice, desde el versículo 1, vamos a leer algunas cosas que nosotros debemos afirmar en nuestros corazones. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, tener memoria de aquellas cosas que ya están en la palabra.
que están enseñadas y que son enseñanzas para cada uno de nosotros, y nosotros debemos siempre recurrir a esas verdades para que podamos estar firmes frente a las acechanzas de los demás, frente a los interrogatorios que los demás nos hagan, que a veces quizás nos quieran hacer generar algún tipo de duda. Nosotros debemos estar firmes, pero para que podamos estar firmes debemos tener memoria de lo que nos ha sido enseñado, ¿sí? Y dice de nuestro Salvador también. Vendrán burladores, nos dices así. Por lo tanto, nosotros debemos afirmar nuestro pensamiento en la palabra del Señor, ¿sí? Y el versículo 9 también dice, el Señor no retarda su promesa. Y esto es verdad. Detrás de toda situación o detrás de toda tardanza que nosotros podríamos pensar que es una tardanza, el Señor tiene un propósito, y aquí nos expresa, ¿sí? Justamente alcanzar a aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor. Pero también el versículo 10 nos dice así, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos tener siempre presente. El Señor va a venir, por lo tanto nosotros debemos estar en esperanza, debemos estar atentos a lo que el Señor nos dice, a sus promesas. Él vendrá. Y todavía nos presenta un desafío mucho más alto el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esa debe ser nuestra meta. No preocuparnos tanto por los burladores, quizás pensando por qué el Señor no viene ya, en nuestras ansias de ver al Señor, que ya nos libre de todas estas situaciones que se presentan. No, nosotros debemos preocuparnos que nuestra vida sea una vida piadosa, un andar santo delante de la presencia del Señor, apresurándonos, ¿sí?, para la venida de Él. Y desde el versículo 14, al final de la Biblia nos da también enseñanzas muy interesantes, y al final de este capítulo, ¿sí?, de la palabra de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha, sin un testimonio que realmente honre a nuestro Dios y sea claro frente a los hombres. Dice, sin mancha, irreprensible, en paz. Después, sabiendo que el Señor es paciente, si nos habla el versículo 15, y el versículo 17 vamos a leerlo, dice así, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, tengamos cuidado, ¿sí?, de nuestra vida. Dice, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, de aquellos que se burlan, de aquellos que se oponen a la voluntad de Dios, caigáis de vuestra firmeza. No quiere decir aquí la Biblia que vamos a perder la salvación, de ninguna manera, pero sí nos advierte acerca de algún tropiezo que podríamos llegar a tener si no afirmamos nuestros corazones en las verdades de Él, si no tenemos memoria de lo que nos ha sido enseñado o lo que nos es enseñado mediante la iglesia, mediante los hermanos, mediante la palabra de Dios, para no caer de nuestra firmeza. Y nos va a decir, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el principal desafío que nosotros enfrentamos. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, esperando su venida. Que el Señor nos bendiga nuestras vidas y que podamos seguir creciendo en Él.